recordar la reacción antígeno-anticuerpo, o antes de empezar esta parte, recordar que estamos viendo, pues, cómo es la fisiopatología desde el punto de vista asma. Recordar que existen varias, ahora sí, presentaciones de asma, y que hoy vamos a tratar de completar algunas dudas que se les quedó la vez pasada. El asma alérgico, el asma no alérgico, el asma mixto. Por lo tanto, la fisiopatología de cada uno de ellos pues es diferente. En cuanto al asma alérgico, la reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que estamos viendo aquí, es precisamente el proceso. El otro proceso es precisamente el asma no alérgico, y que ahorita lo vamos a ver a continuación, pues es precisamente la alteración del sistema adrenérgico colinérgico, en donde el sistema colinérgico es el causante de este problema. Otra de las situaciones que vamos a ver es precisamente, pues, la estimulación de la cascada del ácido araquidónico en las membranas de las células, en donde precisamente, pues, se lleva a cabo la reacción de estimulación del sistema del ácido araquidónico en su parte, tanto en la lipoxigenasa como en la ciclooxigenasa, como lo vamos a ver a continuación. En la lipoxigenasa, con la liberación de cisleucotrienos, y en la lipoxigenasa, en la ciclooxigenasa, con la producción de prostaglandinas y tromboxano, como es en el asma inducido por la aspirina. Entonces, recordando lo que vimos en la clase pasada, pues vemos entonces que la situación es la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que ya habíamos dicho que es con la presentación o sea, con la presentación del antígeno a través de las células M y de las células dendríticas. Cómo se estimula los linfocitos. Estos linfocitos liberan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, ¿sí? Se llevan a cabo una serie de reacciones con la IgE por medio de los linfocitos B, los mastocitos, por otro lado los eosinófilos, y estos pues van a ocasionar una serie de estímulos como son la liberación de eotaxinas, y todo al mismo tiempo va a ocasionar lo que se llama la hiperreactividad bronquial, que es precisamente el edema e inflamación de la mucosa, ¿sí? La otra es la hiperproducción de moco y la broncoconstricción del músculo de Reisensen, que esa es la condición final. Por otro lado, una de las vías también va a estimular los neutrófilos, y entonces pues se vuelve un proceso inflamatorio no alérgico, el cual también va a ocasionar un proceso prácticamente de estimulación en lo que es todo el proceso que estamos comentando. Como entonces eso fue lo que vimos la vez pasada, de aquí, pues lo que sigue es precisamente que los patrones comunes de la inflamación en el asma es, por un lado, la inflamación eosinofílica con exposición de alergenos, por otro lado, la inflamación eutrófila, que tiene que ver con como es las infecciones víricas, o como es lo que habíamos ya comentado, ¿cómo se llama? El humo de tabaco y exposición ahí déjalo, exposiciones atmosféricas, y la inflamación granulocítica, en donde entran las dos, o sea, lo que se llama el asma mixto. Ese es desde el punto de vista fisiopatología. Vemos entonces que, en conclusión, la inflamación juega un papel importante en la fisiopatología del asma, ¿sí? En donde los linfocitos TH2 tienen una peculiaridad o una importancia muy, muy específica, que la inflamación de las vías aéreas, ¿sí? Que la inflamación de las vías aéreas es heterogénea, y en patrón celular está determinado por el desencadenante y el tiempo. Temprano es eosinofílico y más tardío es neutrófilo. Esas son las condiciones. Es decir, que si le ponemos atención, primero va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, y después va a haber una reacción lenta de la anafilaxia, y esto es en donde precisamente se ha puesto mucha atención en los últimos años en el asma bronquial. Es decir, que de ser un proceso alérgico
se va a volver un proceso inflamatorio crónico muy parecido a lo que sugiere en la EPOC, o lo que pasa en la EPOC. ¿Sí? Aquí tienen nada más una foto de las eotaxinas, espero que se hayan puesto a estudiarlas. ¿Qué es la eotaxina 1? ¿Qué es la eotaxina 2? La eotaxina 3, ¿sí? Que estas producen quimiotaxis, migración transendotelial, inducción y liberación de especies reactivas de oxígeno, es decir, radicales libres, movilización de calcio, polimerización de lactina, alta regulación de los CD11 y la degranulación. Y esto es lo que ocasiona precisamente pues un proceso mixto, tanto primero eosinófilo y luego neutrófilo. Aquí tenemos la otra vía, o sea, lo que les comentaba, la vía muscarínica, la vía precisamente del asma no alérgico, en donde el sistema parasimpático juega un papel muy importante. Y aquí vemos lo siguiente, o para entender esta foto. Si ustedes recuerdan, dijimos que el sistema simpático es un estimulante del aparato respiratorio, en donde produce relajación del músculo de Reisensen, disminuye la secreción de moco y evita la inflamación. El sistema parasimpático hace lo contrario a través de su sistema muscarínico, en donde los receptores M2 y M3, que son los que están en la mucosa y submucosa, juegan un papel muy importante en la hiperreactividad bronquial, sobre todo en la estimulación del músculo de Reisensen. Entonces, aquí tenemos precisamente cómo son las fibras postganglionares M2 y M3, en las cuales la estimulación, ya sea por un estímulo de frío o una infección, como es una infección viral ahorita, como lo que está, por eso puse esta foto, como lo que está pasando en la influenza o en el COVID, que es lo que hace que perpetúa la hiperreactividad bronquial y entonces la vasoconstricción se perpetúa, es decir, el músculo de Reisensen se ve activado activamente. ¿Por qué? Precisamente por esa liberación de acetilcolina en las vesículas sinápticas, y va a producir la hiperreactividad bronquial. Más adelante nos va a quedar más claro cuando veamos cómo es la hiperreactividad bronquial. En esta otra foto vemos cómo la aspirina es causada, es causal también de un tipo de asma, es decir, de un tipo especial de asma que es por la intolerancia a la aspirina. A la aspirina se llama síndrome de Ara o síndrome de Samter. El síndrome de Samter es una tríada: intolerancia a la aspirina, pólipos nasales e hiperreactividad bronquial, en donde yo les comentaba hace ratito, se echa a andar la cascada del ácido araquidónico, en donde la aspirina va precisamente a estimular, ¿sí? A estimular a las fibras COX-1 y COX-2, como está aquí, tanto en las células, en los mastocitos como en los eosinófilos, prácticamente hacen la misma reacción. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esta reacción que ocasiona de los COX-1 y los COX-2, ¿sí? Se liberan precisamente pues unos proinflamatorios, ¿sí? Como lo es precisamente las prostaglandinas D2, ¿sí? Esta prostaglandina E2, histamina y triptamina van a ocasionar pues precisamente la liberación de sustancias, ¿sí? Que tienen que ver con los cisleucotrienos, ¿sí? Y que estos van a ocasionar precisamente la presencia de una obstrucción nasal con los pólipos nasales y una estimulación de las fibras del músculo de Reisensen y hipersecreción de moco, edema, inflamación de la mucosa, y esto ocasiona precisamente la tríada que estábamos comentando hace rato. Es decir, entonces, en resumen, vean cómo en los años 70, cómo en los 80, cómo en los años 90 y en el presente, después del 2010, vean cómo antes nada más se hablaba de que en el asma había broncoespasmo, después dijeron que había broncoespasmo, es decir, contracción del músculo de Reisensen e inflamación, y después hablamos ya de remodelación, en donde entra la reacción lenta de la anafilaxia con una serie de reacciones que van a ocasionar una fibrosis
y una hipertrofia de las fibras del músculo de Reisensen, y por lo tanto ya hacen lo que se llama actualmente el famoso ACOS. El ACOS es una obstrucción crónica irreversible de la vía aérea en un paciente asmático que se comporta como si fuera un EPOC, en donde los linfocitos TH17, que los invito a que le echen una vista, y las células dendríticas en el aparato respiratorio llamadas células M, que ya habíamos comentado, estas son las causales de ocasionar este problema. En las primeras solamente se consideraban las células T, ¿sí? En la inflamación y el espasmo, los eosinófilos y la interleucina 5 y 13. Y entonces vean que ahora la TH17 no nada más en el asma bronquial, solo en todas las reacciones alérgicas cobra un interés o una importancia, pero trascendental, igual que algunas eotaxinas como las que ya vimos. Entonces, queda de tarea porque, insisto, como la vez pasada, no estamos en clase de inmunología, ¿sí? Y tampoco lo sé, ¿sí? Yo no soy inmunólogo. Entonces, tienen que estudiar las eotaxinas y el TH17, tanto para esta clase como para todos los procesos alérgicos que hay en el cuerpo humano y para tu examen nacional. Vamos a ver en la clínica de asma del instituto cómo se hizo este trabajo de cómo sucede la remodelación de las vías aéreas en el asma. Es decir, hablando de lo que ahorita comentábamos del broncoespasmo, de la remodelación y de la inflamación. O sea, después de los años 90 hasta la fecha, este es en boga de lo que se debe de saber de asma, y fue lo que se hizo en el laboratorio de asma en el instituto. Es decir, vamos a ver qué pasa con esa remodelación, y se vio lo siguiente. La remodelación de las vías respiraciones, sus definiciones: variación estructural de la vía aérea como consecuencia de la reparación de un proceso inflamatorio crónico, como sucede en cualquier parte del cuerpo. Cambios en la composición, organización y cantidad de células y constituyentes extracelulares en la pared de las vías aéreas. Este fenómeno nosológico es una evolución del padecimiento, ¿sí? Del padecimiento desde la niñez hasta la edad adulta. Por eso habíamos dicho nosotros, o la pregunta que me hacía una de sus compañeras, que si el asma cuando era más frecuente, entre los 5 o 6 años de edad y antes de los 35 años de edad. Pero no quiere decir que no hay asmáticos desde el nacimiento. Donde se ven involucrados factores, ¿sí? Genéticos, factores epiteliales, cambios de la membrana basal, sobreproducción de moco, cambios en la musculatura lisa y microvasculatura, es decir, el endotelio vascular, así como cartílago y procesos específicos de la inflamación. Y entonces vieron que el asma es una patología causada por interacción entre múltiples genes de efectos leves y moderados con factores ambientales de similar importancia. Se han identificado más de 120 genes asociados con el asma y sus fenotipos. Múltiples polimorfismos asociados a la susceptibilidad del asma, principalmente en regiones cromosómicas, como es el 2p2331, ¿sí? El 6p2421, el 11g2112 y el 13q1417. Y no se diga en la familia del gen Adam, en la cual vieron que había una remodelación que tenía que ver con la remodelación de las vías aéreas en el asma, y vieron que había genes asociados a procesos de remodelación. Codifican para las proteínas de superficie celular, desintegrinas y metaloproteasas, como lo sucede en el EPOC. También actúan como mediadores de la adición y proteólisis del epitelio respiratorio, y se asocia también a un factor parecido al factor de crecimiento epidermal. Eso fue lo que ellos encontraron. O sea que se han identificado como predictor de la obstrucción del flujo aéreo de la vía aérea el polimorfismo de nucleótido ADAM33
localizado en el brazo corto del cromosoma 20. Es en el que se ha puesto muy importancia en lo que es la situación del asma en este tipo de cromosoma Adam 20. Ahora, mecanismos de remodelación en este estudio que se hicieron de acuerdo a los cambios estructurales, ¿sí? Se vio lo siguiente, ¿sí? Que había una serie de alteraciones, ¿sí? Como son los componentes de la remodelación, ¿sí? Y estos componentes de la remodelación, como ustedes ya lo saben, eso ya lo saben, es el engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia de la musculatura peribronquial, edema e inflamación de la mucosa, hiperplasia de las células caliciformes, desintegración epitelial y anormalidades ciliares. Estas son las principales alteraciones que va a haber en estos componentes de remodelación. Discúlpenme, nada más que necesitamos un mouse para mañana porque no se puede con esto, ¿sí? La mucosa bronquial, aquí se ve la mucosa bronquial de un sujeto sano, ¿sí? Y de un paciente con asma moderada, y ahí se ven todas las anormalidades que estamos comentando en este momento. No se puede decir. Ahí se ven todas las anormalidades que están en lo que estamos ahorita platicando, que es esto de aquí en un paciente sano y en el asma moderado, en el cual se aprecia, ¿sí? Como lo ven aquí, en esta parte de aquí, se aprecia hiperplasia de las células caliciformes, la membrana basal engrosada, ¿sí? Y un depósito de colágeno muy importante en todo lo largo de la mucosa y submucosa. Eso es lo que vieron en esta clínica de asma, en este estudio experimental histopatológico, ¿sí? Entonces, los mecanismos de remodelación del asma también se vieron entonces o se hizo como conclusión lo siguiente, que hubo cambios epiteliales, remodelación del cartílago y cambios en la inervación. También hubo cambios de la membrana basal, cambios en la vasculatura bronquial, infiltrado de células inflamatorias tanto en la mucosa como en la submucosa, cambios en las unidades secretoras de moco, es decir, hay una hiperplasia de las células caliciformes y glándulas mucosas, y cambio en el músculo de Raysense, sí, que fueron las que se vieron histológicamente, o son las causantes de la remodelación. Sin más preámbulos, porque nada más es una síntesis de este estudio, que por cierto ganó un premio nacional, ¿sí? Se dijo entonces que en conclusiones, o las conclusiones de este trabajo, que en el asma, durante los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología, de la remodelación del área, de la vía aérea y lo que implica este fenómeno nosológico en la evolución del padecimiento desde la niñez hasta la edad adulta. Al comprender cada día mejor estos fenómenos fisiopatológicos que llevan a la remodelación, servirán para establecer líneas de investigación terapéutica que tengan como meta desarrollar tratamientos dirigidos, es decir, a evitar la inflamación, a evitar la fibrosis, a evitar la alteración del músculo de Raysense. Para evitar en lo posible la remodelación de la vía aérea, nuestro principal objetivo será de la detección temprana y el tratamiento adecuado del asma. Por eso se está haciendo mucho énfasis en lo genético, que desde antes de que nazca el nuevo ser, si va a venir ya con este tipo de alteraciones genéticas, es decir, genotípicamente hablando, pues ya se haga lo que se tenga que hacer precisamente en la epigenética para poder decidir qué es lo que sigue. Este es un pulmón. A mí en lo largo de toda mi carrera como neumólogo, tristemente me ha tocado ver fallecer más de 5 pacientes por lo que se llama asma en estatus asmáticos, y casi siempre son personas jóvenes, o los que a mí me han tocado y los que están descritos en la literatura, casi jóvenes entre 18 y 28 años de edad. A mí me tocó, no es el caso, pero me tocó un caso muy parecido a esto. Miren, esto que ven aquí es la tráquea y los bronquios principales. Vean cómo está lleno de ese material gelatinoso. Esto que ven aquí es puro moco, y vean qué tan espeso está.
prácticamente este paciente, coloquialmente hablando, falleció prácticamente por taponamiento mucoso, pero no creas que un moco nada más, fíjate cómo están tapados los bronquios de esa hipersecreción de moco, y este moco tan espeso que no le permite pues respirar, se asfixia prácticamente. Le hicieron cortes histopatológicos y vieron que los pulmones, primero macroscópicamente, pulmones hiperdistendidos por una hiperinsuflación, pequeñas zonas de atelectasia, y al corte, gruesos cortes o gruesos tapones mucosos, que son los que estamos platicando ahorita. Desde el punto de vista anatomopatológico, ¿sí? Vean cómo hay una alteración de lo que habíamos señalado anteriormente, es decir, en lo que nos dijeron aquí, ¿sí? Que va a haber cambios epiteliales, ¿sí? Cambios en la remodelación del cartílago, cambios en la inervación, cambios en la membrana basal y los otros ya descritos, y me voy a la foto anterior, es decir, que va a haber una alteración completa o una remodelación de un paciente normal y un paciente asmático, y se ve a simple vista cómo está la hipertrofia, hiperplasia de todas las estructuras de la mucosa y submucosa. Eso es lo que pasó en esta triste paciente que falleció de asma. Como ya lo vimos en las estadísticas, afortunadamente no son pocas las muertes por asma, ¿sí? Pero en la crisis llamada estatus asmáticus o actualmente se llama asma de riesgo vital, así es como sucede su situación del paciente, porque prácticamente se ahoga en sus secreciones. Otro trabajo que se hizo y que se los presento es aquel paciente que tiene asma asintomática, es decir, que aparentemente dice: yo nunca he tenido una caída al hospital, una recaída para ir al hospital, o a mí no me da ninguna situación o signos o síntomas de asma. Este estudio del instituto detalla que la enfermedad presenta poca sintomatología, es decir, no todos los pacientes van a tener ese tipo de síntomas que más adelante vamos a ver. A esto le vamos a llamar hiperreactores asintomáticos, el cual predispone el desarrollo de enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y enfisema. La hiperreactividad asintomática, ¿sí?, es muy común en el mundo y ha sido ampliamente estudiada por diferentes grupos de investigadores, pero gracias a este modelo experimental se ha podido conocer sus características inmunológicas. La técnica consiste en trabajar dos grupos de conejillos de indias a los cuales se les aplicó por varios meses un alergénico para provocarle la reacción alérgica. Los resultados mostraron que un grupo de estos animales presentaba síntomas del asma, es decir, inflamación, obstrucción de la vía aérea e incremento de la reactividad, es decir, broncoespasmo de las vías respiratorias. Al tiempo que en un segundo grupo solo presentó hiperreactividad de las vías respiratorias después de la administración del alergénico. Sin embargo, tras realizar exámenes inmunológicos, se encontró que estos animales mostraban células inflamatorias muy diferentes a aquellos del asma. Esto fue desde el 2013 y estos estudios se siguieron haciendo hasta el 2020, y entonces es cuando cayeron en lo que le llaman ACOS, que en un principio solamente había hiperreactividad bronquial, pero no había alteración de hiperplasia, hipertrofia de las células productoras de moco del músculo de Reisensen. Entonces termina en lo que las GINAS 2018 ya sacan como ACOS, que después lo vamos a ver. Desde aquí de este trabajo salieron esas conclusiones. Lo anterior mostró, ¿sí?, que en ambos grupos la aplicación del alergénico tuvo un efecto en los animales. La siguiente etapa de la investigación es exponer a ambos modelos de conejillos de indias a diferentes estímulos, ¿sí?, como lo es el humo de tabaco, agentes ambientales, condiciones nutricionales, para estudiar la evolución de ambos padecimientos. De continuar con buenos resultados, el estudio ayudaría a mostrar factores que podrían predisponer a la complicación de estos padecimientos para su prevención. Y que eso es lo que les comenté, que en el 2018 sacaron lo que es el ACOS.
que después les voy a decir qué es eso. Bueno, hasta aquí entonces, antes de iniciar el diagnóstico, vamos a hacer un pequeño corte de 3 minutos para que ya podamos empezar con este problema ya de asma bronquial en cuanto al diagnóstico clínico y de los métodos de laboratorio. Bien, pues continuamos. Entonces, diagnóstico. Si ahorita hacemos un alto, entonces ya vimos lo que es la definición, lo que es su estadística, lo que es la fisiopatología, el asma desde el punto de vista de fisiopatología en asma alérgico, en asma no alérgico y en asma mixto, los factores predisponentes genéticos, de fenotipo, de genotipo, y todas las variables. Más adelante estas van a ser herramientas para poder entender el mismo asma bronquial. Entonces, diagnóstico. El diagnóstico de asma es importante. Lo siguiente, lo primero es pues, la historia clínica, los estudios de laboratorio que son más importantes. Quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Desde que te llega a ti médico general o médico especialista, un paciente para ver si es asmático o no, si tú recuerdas ya tienes algunas herramientas. Desde el punto de vista de exploración física y de la misma historia clínica, nos vamos orientando desde el momento que el paciente empieza en la tribuna libre a manifestarnos sus síntomas y signos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? ¿Cómo aumentan la probabilidad de que sea asma y cómo disminuye esta probabilidad? Aquí tenemos algunos tips que nos dan estos autores. Aumenta la probabilidad de asma cuando el paciente tiene síntomas que inician durante la infancia y adolescencia. Insisto otra vez, el asma puede ser a cualquier edad de la vida, desde el nacimiento hasta los 100 años de edad, pero lo más frecuente es que el asma se manifieste en la infancia, es decir, entre los 4 y 5 años de edad es lo más frecuente. Las sibilancias expiratorias, ¿te acuerdas cuando te dije que cuando los estertores expiratorios los oyes a distancia se llaman roncos y sibilancias? El paciente va a presentar sensación de falta de aire al ejercicio, es decir, va a tener disnea.
va a tener tos o presión torácica más de 1 en el adulto. Va a haber despertares nocturnos, es decir, estas sibilancias y esta opresión retroesternal puede ser más frecuente en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque recuerda que bajan las temperaturas, entonces la humedad o el frío son a veces los causantes de esta hiperreactividad. ¿Sí? Varían de duración e intensidad. ¿Te acuerdas lo que decía la definición de asma? Es una disminución, una hiperreactividad bronquial que disminuye o cede con tratamiento o espontáneamente. Y se exacerba con infección de vías aéreas superiores, de vías respiratorias altas, al fumar, al reír, con alergénicos, al ejercicio o a cambios ambientales. Aquí nos dice si es un asma alérgico o no alérgico. ¿Cuáles disminuyen la probabilidad de que sea una persona que debuta asmática? Síntomas aislados, acortamiento de la respiración crónica, producción crónica de esputo, como sucede precisamente en el paciente con EPOC, y va a tener dolor torácico. ¿Por qué? Porque va a tener mucho cansancio en las vías, en los músculos respiratorios, o una inflamación de la tráquea bronquios, que eso sí duelen, si ustedes se recuerdan. A la hora de hacer la historia clínica debes de hacer hincapié en estos 3 puntos. Dirigida a la sintomatología alérgica, iniciación de síntomas respiratorios en la infancia, historia personal o familiar de atopias, dermatosis atópica o rinitis, es decir, en alergias en otras partes del cuerpo, ¿sí? En otras partes del cuerpo, como es esta situación de rinitis o exantemas. Pacientes con alergia y diagnóstico pacientes con alergia ya diagnosticada, investigar síntomas respiratorios. Con estos 3, un autor propone este nuevo término que te voy a decir. A ver ustedes, ¿cuántos de ustedes habían oído de lo que es? No contesten, nada más ustedes mismos contéstense, lo que es la marcha atópica. La marcha atópica, que te la preguntan en el examen nacional, son antecedentes personales o condicionales asociadas de alergia a alimentos, dermatosis atópica, rinitis alérgica e hipertrofia adenoidesis, una faringoamigdalitis crónica. Estos son la marcha atópica. En cuanto a antecedentes personales y antecedentes familiares de padres o hermanos con asma u otras atopias. A eso le llamamos marcha atópica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en tu historia clínica debes de preguntar en los antecedentes heredofamiliares si tienen familiares con antecedentes de ¿qué? De marcha atópica. Es decir, no nada más de asma, solo alergias a alimentos, rinitis alérgica, una dermatosis atópica, etcétera. Eso es lo que es la marcha atópica. Entonces, échale un ojo y tenla presente porque es pregunta de examen. Dígame qué es la marcha atópica y qué utilidad tiene en el asma, que lo estoy comentando. A la exploración física tiene una característica muy importante. Recuerda que el asma bronquial es como si subieran y bajaran una escalera, es decir, el asma controlado y el asma descontrolado. Más adelante te voy a hacer más énfasis en esto. Pero aquí en exploración física dice, ¿sí? Que si no es un estado asmático, su exploración física es normal o regular. O sea, si no está en crisis, pues va a estar normal. Puede haber sibilancias expiratorias generalizadas, no aisladas, y solo ser audibles a la expiración forzada. Es decir, o puede ser a distancia, o puede ser solamente a la exploración con el estetoscopio. En casos de asma severo, puede haber silencio respiratorio. Después vamos a ver qué es esto. Y la rinoscopía da por resultado datos de rinitis alérgica, es decir, de hipertrofia de cornetes, de mucosa pálida o presencia de pólipos nasales, como ya habíamos comentado, que es el síndrome de Samter. Eso de pólipos nasales, intolerancia a la aspirina, o y pólipos nasales, intolerancia a la aspirina y asma bronquial. Esa es la tríada de Samter. Entonces, quiere decir que para el diagnóstico con la historia clínica,
y aparte de todo lo que tienes que preguntar, vas a hacer énfasis en preguntar tos, disneas, sibilancias y flema. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que más te va a interesar? Tos con su semiología, la disnea con su semiología, si oye, escucha sibilancias o roncus y si tiene flema exagerada. Aclaro aquí que te lo había dicho cuando vimos los síntomas y signos respiratorios, que la flema o expectoración del paciente en crisis asmática es amarilla y no es porque tenga bacterias. Dijimos que eran por los cristales de Charcot-Leydig, los espirales de Kussmaul, ¿sí? Y los cuerpos de Creola, que ya los vimos en la fisiopatología. Estos pacientes, ellos mismos te van a decir que hay episodios asintomáticos. Doctor, a mí nada más me da el problema en tiempo de fríos, me da el problema en tiempo de primavera, me da solamente cuando me baño, me da solamente cuando me expongo a determinados alergénicos. Tiene despertares nocturnos, esto es bien importante. Ustedes deben de hacer una pregunta en el asma: ¿cómo duerme? Si es un niño, pues a sus padres; si es a alguien ya casado, pues a su concubina o como se llama su esposa, o a lo contrario, y precisamente preguntarle si tiene despertares nocturnos. O ellos mismos te dicen: doctor, fíjese que se despierta tosiendo y luego en la mañana ya está bien. Si responde a la terapia del asma, es decir, si le aplicas broncodilatadores y cede el problema, o no responden y existe enfermedad que simule el asma, es decir, no todo lo que chifla es asma. Recuerden esa palabra, el diagnóstico diferencial de asma, que lo vamos a ver más adelante. El principal diagnóstico diferencial, pues lógicamente, ¿con quién es? Con la bronquitis crónica, es decir, con la EPOC. Es el que te da más hiperreactividad bronquial, sobre todo el bronquítico crónico. Entonces, aquí hablábamos de fenotipos, lo que me preguntaban muchos de ustedes. ¿Qué es un fenotipo y qué es un genotipo? El genotipo son las características genéticas de una persona y el fenotipo es cómo lo ves, o sea, su físico de una persona. Y entonces vemos que aquí, desde el punto de vista de clasificación de asma por fenotipos, vamos a ver que estos son los principales: fenotipos clínicos y fisiopatológicos, fenotipos definidos por los desencadenantes y fenotipos inflamatorios. Y los tres te van a dar precisamente esa situación de clasificar el asma. Otra moción: el predominio de la inflamación eosinofílica severa es un factor también que lo vamos a predisponer o lo vamos a considerar. Síntomas frecuentes, gran utilización de recursos en salud y baja de recursos de salud y baja eosinofilia en esputo, es decir, asma leve y moderada bien controlada. ¿A dónde quiero llevar esto? ¿O qué significa todo esto que estoy ahorita mencionando? No encuentro aquí aquí está. Que si tú haces un buen fenotipo, un buen diagnóstico de asma de acuerdo a fenotipo y genotipo, vas a tener un buen control del asma y por lo tanto, pues vas a utilizar menos recursos y esto te va a llevar a que tu paciente siempre esté en asma controlado, también llamado asma leve o moderado bien controlado. A eso es a lo que se refiere esta parte. Entonces, ¿cómo se clasifica el asma? De antemano les digo, doctores, yo no les voy a preguntar que me digan en el examen esta foto. Esta foto, ponte a trabajarla cuando vayas a presentar tu examen nacional o cuando ya seas neumólogo o alergólogo o inmunólogo. ¿Por qué? Porque esto nadie se la va a grabar de memoria, doctores. Esto más bien es cuestión de que, pues, si tú tienes un paciente con asma y no sabes qué tipo de asma tiene porque no la puedes controlar, como dice aquí, si tiene un predominio inflamatorio, un predominio eosinofílico o neutrófilo, pues a lo mejor no es asma. Por lo tanto, ¿cómo se clasifican los principales fenotipos de asma? ¿Sí? En fenotipo clínico y fisiopatológico basados en la gravedad, ¿sí? Proclives de las exacerbaciones con obstrucción crónica al flujo aéreo, resistentes al tratamiento y definidos por la edad de comienzo. En la otra foto que sigue, ahorita te los voy a aclarar. Son estos que están aquí.
Y luego los fenotipos definidos por los desencadenantes. ¿Qué es lo que está desencadenando? La aspirina y los AINES, alergénicos ambientales, alergénicos ocupacionales, el ejercicio o la menstruación. O sea, ven aquí que los cambios hormonales también lo pueden ocasionar. O son fenotipos inflamatorios, es decir, la clasificación de asma alérgico, no alérgico o PAO granulocítico. Entonces vean que aquí lo consideran para el doctor que me hacía la pregunta, que no nada más había leído que eran esos tipos de asma, solo depende del fenotipo desencadenante, del clínico, fisiopatológico o del fenotipos inflamatorios. Entonces tenemos que una de las clasificaciones de asma es, como dice aquí, el endotipo 1, el endotipo 2, el endotipo 3, el endotipo 4 y el endotipo 5. Y cada uno de ellos engloba todo lo dicho anteriormente. Esa es una de las nuevas clasificaciones que hay. ¿Sí? Entonces, como les comento, doctores, no vamos a entrar ahorita en ni me interesa que se aprendan cada uno de ellos. Vamos a ir tomando de aquí algunos de ellos cuando veamos, por decir algo, el asma de cuando comienza en edades muy tardes, el asma y la obesidad, la asma en el embarazo, en cuanto a fenotipos clínicos, fenotipos definidos por desencadenantes, el síndrome de Samter, que ya te lo había dicho. Aquí entran también lo que es el asma ocupacional o asma que se llama también asma laboral, en donde precisamente muchas personas demandan a la empresa porque le echan la culpa que ellos tienen el asma por cuestiones de trabajo. Y entonces aquí son problemas médico-legales. O ya desde el punto de vista de tratamiento, a quienes les vas a dar esteroides, a quienes no, a quienes les vas a dar antihistamínicos, a quienes les vas a dar montelucas, a quienes les vas a dar inhibidores de la IgE, ¿sí? Como es el omalizumab, etcétera. Para eso te sirven estos fenotipos, que insisto, no, yo no te lo voy a preguntar en el examen. Bien, ahora vamos a ver desde el punto de vista de pruebas complementarias, que para que el paciente podamos hacer el diagnóstico, vamos a necesitar hacerle una espirometría. Si tú recuerdas, en la espirometría, ¿qué es asma? Es un BF1 bajo reversible. BF1 bajo reversible. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Fracción de exhalada de óxido nítrico. Vamos a ver que en los pacientes con asma bronquial alérgico, el óxido nítrico, que hay una prueba como el alcoholímetro para medir el óxido nítrico, y tiene eosinofilia, pues es más frecuente en el asma alérgico. Para eso te va a servir la prueba del óxido nítrico. Pruebas de provocación pulmonar se llama la prueba de la metacolina o de la histamina. Le vas a dar a inhalar por nebulizaciones la metacolina y van a ver que todos van a caer muy rápidamente a las concentraciones muy bajas de la misma, es decir, son hiperreactores, ¿sí? Y esto solamente sucede en el asma bronquial o en la rinitis alérgica. Sin en cambio, en los pacientes con EPOC o con fibrosis quística es diferente su caída. Después lo vamos a ver más adelante, lo vamos a volver a retomar. Y las pruebas alérgicas, a lo que quiero llegar es que a no todos los pacientes asmáticos le vas a hacer las reacciones cutáneas alérgicas, lo que se llama RAS. Solamente aquellos que crees que son alérgicos a determinado alergénico o a varios alergénicos y lo tienes que desensibilizar. Y a todo le vas a hacer la IgE actualmente. ¿Por qué? Porque ya te dije que ahorita hay una terapia que se llama anti-IgE o omalizumab, que es precisamente de los nuevos tratamientos del asma, que después lo vamos también a considerar. Entonces, después de la historia clínica, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico para el asma bronquial? Pues es precisamente la espirometría y la flujometría. La flujometría es importante que todos los pacientes asmáticos tengan su pigflómetro o flujómetro, y más adelante le vamos a llamar semáforo. Entonces ahorita nada más lo menciono. Entonces vamos a ver que el que nos va a dar la clave en una espirometría
es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cual va a encontrarse disminuido con un tifenó disminuido. BF1 disminuido con un índice de tifenó disminuido, es decir, obstructivo, obstructivo. Obstructivo, obstructivo. Con una variabilidad del peak flow, que ya sabes qué es el peak flow, índice, para ver el índice de severidad de asma, sustituto de la espirometría. La variabilidad diaria del flujo pico, sí lo vas a estar viendo y tú vas a ver cómo va la evolución de tu paciente. Ahorita les adelanto algo al respecto. Una variación de más de 20% hace diagnóstico de asma, es decir, en la autoevaluación. Te voy a poner un ejemplo. Este flujómetro. Ahorita tú te encuentras un paciente tuyo se encuentra en un ranchito que está a 30 kilómetros de Morelia, pero sucede que ese ranchito está primero yendo de Morelia a su rancho, para que lo entiendan, recorren 25 kilómetros, ahí se bajan y ahí solamente a la orilla de la carretera corre un guajolotero 10 kilómetros más y ese es el que los lleva a lo más cerca de su rancho donde él vive. De ahí les toca irse en burro a pie 3 kilómetros. Entonces estás hablando de que si el paciente se pone mal a medianoche no tiene posibilidades de venir a la ciudad, a que tú le revises y veas cómo está su situación de asma. Entonces tú le aplicas un flujómetro, que es esto que está aquí, y en tratamiento ya te diré qué es el semáforo. El paciente mide su peak flow a través de este aparato, que tiene un estilete aquí, que es este que ven aquí, que se desplace de acuerdo a cuánto sopla el paciente. Ya existen unas tablas parecidas a la del espirómetro, en la que te van a decir de dónde a dónde es normal, en dónde está obstruido y cuánto está de obstruido. Y eso se refiere a la variación de más de 20%. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir por teléfono o por WhatsApp, ¿sabes qué? Aplícale 4 disparos de salbutamol y después de que le aplique los 4 disparos de salbutamol, vuélvele a medir el flujómetro. Y entonces tú estás viendo cómo está mejorando su flujometría más de 20%. Si el paciente mejora esta cifra, va a ser asma bronquial. Si el paciente sigue igual, pues va a ser un paciente POC o con una obstrucción fija de la vía aérea por otro tipo de padecimientos, como decía hace ratito, la fibrosis quística o la tuberculosis pulmonar. De la espirometría ustedes ya saben cómo se realiza, en donde se saca el BF1, capacidad vital, y el índice de tifenol. Y aquí vemos precisamente cuál es el proceso obstructivo y cuál es el restrictivo, que ustedes ya lo tienen muy fijo, el obstructivo y el restrictivo y lo normal, como es la fluja de inspiración y el flujo expiratorio, flujo-volumen. Aquí está. Y vean cómo se comporta el asmático y el EPOC. Entonces, para el diagnóstico de asma o de EPOC, la historia clínica va a tener una sugerencia de asma o EPOC, la espirometría lo confirma. ¿Cómo lo va a confirmar? Pues dándole broncodilatador y va a ver cómo mejora. Son las pruebas de función respiratoria, ¿sí? Demuestran la obstrucción fija del flujo aéreo, si es reversible o no es reversible y cómo se comporta el BF1 y el índice de tifenol. Y ahí haces el diagnóstico le aplicas un broncodilatador como es 3 disparos de salbutamol y entonces ves cómo mejora o si no mejora, o sea, si es reversible o no reversible. Y aquí te va a hacer diagnóstico de asma leve, moderada o grave o EPOC leve, moderado o grave, cualquiera de los dos. Aquí hacemos énfasis que el flujómetro, ¿sí? Te va a servir y también va a depender la respuesta al broncodilatador para definir ahí mismo qué tipo de broncodilatador le vas a dar al paciente. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí ahorita no más lo tocamos. Aquí están los patrones que ya se los había yo enseñado cuando vimos espirometría, lo que es obstructivo y lo que es una obstrucción grave, que el paciente en vez de mejorar en el transcurso del tiempo, de las horas, se pone más obstruido. Tan obstruido que se hace meritorio ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Así de grave puede ser el problema.
Entonces, hasta donde vamos ahorita, el flujograma diagnóstico, ¿cuál es entonces? Primero, la historia clínica. ¿Qué tipo de asma crees que tiene tu paciente? La brecha alérgica, etcétera. Le haces una espirometría. Si el paciente ahorita no está sintomático, es decir, tiene un asma controlado, pues va a estar normal. Si no está controlado, va a tener una obstrucción reversible. Le haces un peak flow y tiene la misma alta sensibilidad y especificidad que la espirometría. Si mejora más de 20 es asma, si no mejora, puede ser un EPOC, o sea, una prueba de provocación. Si está obstruido en ese momento y le das broncodilatador, va a mejorar y también es asmático. Si no es asmático, hay que ver si es EPOC y se deben de considerar otros diagnósticos, como es la EPOC, la tuberculosis, una neumonía, o como en este caso, ahorita de lo que estamos en el proceso, es precisamente el COVID, ¿verdad? Que es lo que te hace que aunque le hagas lo que le hagas, pues sigue obstrucción, y pues esas son las remisiones del neumólogo. Entonces, las pruebas de función del pulmonar es primero dano y luego le das broncoespasmo. Después lo vamos a ver otra vez. Y de ahí, si todo te dice que es asmático, ahí lo dejas. Pero si no, le tienes que hacer la prueba de darle metacolina y le haces una espirometría cada vez que le das la metacolina. Y esos son unos estímulos selectos o no selectos, como es alergénicos, es decir, al paciente lo puedes poner a que respiren aire frío y los bronquios se cierran y le haces una espirometría. O otros que no son muy bien aceptados, le das aspirina, pero el paciente se puede morir, o si el paciente sabe que es alérgico a los camarones o a la penicilina y tú le das a ellos. Estos en México no están permitidos. Aquí lo que se hace es la de la prueba de la metacolina, que consiste en aplicar esta sustancia que es un broncoconstrictor, es un derivado de la acetilcolina, y entonces produce broncoespasmo. Tú le das un broncodilatador y ves hasta dónde llega. Esa es la idea. Bien. Entonces, el flujómetro, doctores, lo vuelvo a hacer énfasis, el flujómetro en el paciente asmático es muy importante. Un flujómetro cuesta alrededor de 70 pesos, doctores. Y lo puedes tener, pues allí, lo puedes tener tú guardado o dárselo a tu paciente. Y aquí habla del semáforo. Insisto, esto lo vamos a retomar a fin de cuando demos el tratamiento. ¿Qué es el semáforo y cómo lo vas a ocupar? ¿Y para qué te sirve? Otros tipos de diagnósticos son los biomarcadores. La biopsia bronquial y nasal, el lavado bronquiol alveolar, el lavado nasal, ¿sí? El sanguíneo en el moco, es decir, lo que se llama eosinófilos en moco nasal, condensación de la exhalación, como es el óxido nítrico, también otros gases exhalados como el dióxido de carbono, y en la orina, es decir, los metabolitos de algunas sustancias. ¿Cuáles hacemos aquí en México? ¿O cuáles son los que a nosotros nos interesan? Lo que a nosotros nos interesan es el óxido nítrico. Como yo te decía, existe un aparato, se está agotando la batería. Como yo te comentaba, ¿cómo se llama? El óxido nítrico, hay un aparato parecido al alcoholímetro. El paciente expira en un tacógrafo propio de óxido nítrico, y entonces allí se ve que pues está alta sus niveles, como se ven en los pacientes precisamente con asma. Esta es la prueba de óxido nítrico. En la actualidad ya es no lo hacen en todos los hospitales, pero en los lugares en donde hay pediatría o neumopediatría o neumología bien establecida, sí lo hacen. Es decir, aquí en Morelia todavía no lo hacen, pero en otras ciudades sí ya hay medición de óxido nítrico. Ese es importante, la prueba. Esta es la misma, es la continuación. Los niveles de óxido nítrico exhalado son mayores en los asmáticos, ¿sí? Y esta prueba, cuando es positiva, muestra significativos en los pacientes asmáticos estadísticamente, y por lo tanto te da la pauta a que hagas el diagnóstico de asma en comparación con otras enfermedades.
Esto es, doctores, un paréntesis. O sea, porque hasta qué edad le puedes hacer una espirometría a un paciente. Una espirometría normal la puedes hacer desde los 6 años en adelante, pero a los niños más chiquitos, de casi recién nacidos, existe esto que se llama oscilometría de impulso. La oscilometría de impulso lo tenemos en el instituto, lo tenemos desde el 2014, que es cuando es esta foto. Al niño se le aplica, nada más se le abre la boca, se le tapa la nariz, se abre la boca, ¿sí? Se le tapa la nariz y entonces el niño lo obligas a que respire por este tacógrafo, entonces por esta manguera. Y aquí, por eso se llama oscilometría de impulso, porque aquí te está midiendo cómo está respirando el niño. Entonces, no que lo pellizquen, pero sí lo hacen llorar y se ve cómo se está manifestando cuando llora, cuando respira lento, casi cuando está dormido. Y entonces se miden, ya es una computadora muy sofisticada, y entonces te dicen si tiene precisamente BF1 bajo o BF1 normal, le das un broncodilatador y ves si mejora o no mejora. Es decir, es la espirometría para el menores de 6 años de edad y se llama oscilometría de impulso. Nada más es para que lo tengas en documental. Aquí otra vez la otra estaba fuera de lugar, era antes del óxido nítrico. Dice que el óxido nítrico es un marcador biológico que se correlaciona con la inflamación eosinofílica en el asma. Puede proveer diagnóstico y valor predictivo para respuesta de esteroides, si le vas a dar o no. Requieren más estudios y aumenten el asma bronquial. ¿Sí? O sea, te comento otra vez, en el 2014 todavía se tenían muchas dudas al óxido nítrico. Actualmente, con los aparatos que tenemos de medición, ahora sí te echas el boleto a decir si es o no es. Este también te va a servir, el óxido nítrico, para quienes le vas a dar el omalizumab, que hace rato les decía que es un anti-IgE. Este anti-IgE, el único pero que tiene es que es bien caro, doctor, es carísimo. El anti-IgE, ya no quiere Jesús, ahí está. Este anti-IgE, el único pero que tiene es que es carísimo. Se aplica como si fuera una vacuna, una ampolleta subcutánea o intramuscular cada 3 meses, pero te cuesta arriba de 20,000 pesos. Entonces, para poderlo utilizar, primero le haces la prueba del óxido nítrico y entonces ya decides si le aplicas o no, de acuerdo a estas partes por millón. ¿Sí? Es significativo cuando tiene más de 20 partes por millón, es decir, más de 19.5. Si es menor a 19.5, el paciente no es asmático. Y lo puedes estar haciendo cada vez que le vas a aplicar el omalizumab. Para eso sirve esa prueba. Existen otros biomarcadores, ¿sí? Como cuáles, los eosinófilos y neutrófilos en el esputo. Es decir, al paciente espectora y entonces se le mide qué cantidad de eosinófilos y neutrófilos. Los eosinófilos en las secreciones nasales o bronquiales debe de ser menor del 3%. Casi siempre es menor de 2%. Si tiene más de 2%, indica que el paciente es asmático. Aquí lo tienes. Los eosinófilos, ¿sí? Y los neutrófilos en el paciente asmático y en el paciente no asmático. ¿Y qué pasa cuando le das el omalizumab? Vean cómo mejora inmediatamente, se corre a la izquierda, pues los eosinófilos, es decir, disminuyen los eosinófilos cuando les das omalizumab. ¿Por qué? Pues porque cede el problema. ¿Sí? Entonces, vean que el óxido nítrico, el IgE y los eosinófilos y los neutrófilos en el moco nasal nos van a servir todos para decidir si un paciente tiene asma alérgica o no tiene asma alérgica. Y todos los van implementando, ¿sí? Por ejemplo, el esputo en eosinofilia con el mepolizumab, que es otro de los medicamentos nuevos, ¿sí? Que se utilizan para disminuir la eosinofilia. Otro de los marcadores que se utilizan, ¿sí? Es el periostina.
La periostina, si ustedes recuerdan, o lo han visto en otras especialidades, se utiliza precisamente como para ver qué tanta inflamación hay en un tejido. Entonces, si la periostina está alta o está normal o está baja, te va a decir si es un proceso inflamatorio eosinofílico o neutrofílico. Y en esta prueba, olvídate ahorita de estos nombres, ves cómo existe el óxido nítrico, los eosinófilos en la sangre, la periostina y el IgE, como esos 4 factores para ver precisamente si es asma alérgico o asma no alérgico. Que claro que lo puedes poner como esta periostina en anti-interleucina 13, ¿sí? Para precisamente pues dar el valor de si lo das o no. Entonces, jóvenes, hasta lo dicho hasta hoy, no a todos los pacientes asmáticos le vas a hacer el test, el RES que le llaman, es decir, las pruebas alérgicas. Con todo respeto a los compañeros, ¿cómo se llama? Alergólogos y inmunólogos, no a todo el asmático le vas a dar. ¿Por qué? Porque no todo el asma es alérgico. Esa es una situación. Por eso tienes las pruebas pasadas, doctores. Por eso tienes estas pruebas, que estas no son invasivas y son más baratas. Lo vuelvo a decir otra vez. ¿Cuáles son las pruebas? Algunas serológicas, como ya lo vieron, y otras desde el punto de vista en moco nasal es el IgE, eosinófilos en moco nasal, el óxido nítrico y la periostina. Estas que tienen aquí, doctores. Esas son las que vas a hacer primero antes de hacer el rash o el test de si es alérgico o no. Si estas fueran baratas, pues estaría bien, pero ustedes saben que esto es bastante caro. Esto que está en amarillo, doctores, eso que está aquí, yo no te lo voy a preguntar. Yo el único valor que te voy a preguntar que me interesa a mí en neumología es cuáles son los valores de IgE, que aquí los tienes. De 1,87 unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Que la debes de tener, ya sea en las unidades gringas o en las rusas o en las alemanas, que eso te ponen estos de este lado. Pero a nosotros nos interesa la primera unidad es por mililitro. Y tienes que saber cuáles son las inmunoglobulinas, para qué sirve cada una, qué es la IgA, qué es la IgD, qué es la IgG, la IgG1, 2, 3, 4, la IgM. Todas ellas debes saber para qué sirven y cuándo están alteradas en algunas enfermedades. Esto, doctor, te lo van a preguntar en el examen nacional y en algunas materias, como es reumatología o como es inmunología. Entonces, eso se los dejo de tarea. A mí nada más me interesa la IgE hablando de asma bronquial. No dije nunca que las otras no sean importantes. Estamos hablando de asma. Bien. Entonces vean que el estándar de oro diagnóstico para el asma es la espirometría. Por lo tanto, la espirometría debes de saberla bien manejar, y la flujometría en el caso que estés dando tu servicio social en un área rural en donde no haya pues un espirómetro. Hasta aquí nos vamos a quedar. Muchos de los métodos diagnósticos los vamos a estar retomando y de los endotipos, fenotipos acá en lo que es precisamente ya el tratamiento, es decir, en cuáles son los fármacos utilizados y demás. Aquí nos vamos a quedar. A ver, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahora nos toca la sección 6. Sección 6, 6 preguntas. La primera. Adelante, doctores. Doctor, ¿cuál de los biomarcadores es más sensible de todos los que nos han mostrado ahorita? Pues más bien yo diría que ¿cuál tienen, doctor? Esa sería más bien mi pregunta, porque le puedo, como hace rato le comentaba, el problema, ya me perdí. A ver, Jesús, voy para adelante, para acá. Ójole, ya me perdí. A ver si podemos poner en no. No, es que se adelantó todo. Ahí déjalo, aquí no está. Ya déjalo ahí. Ok, entonces miren,
doctor, le puse, la apliqué donde no era. De estos que tienes aquí, pues es el que tenga, el que más fácil es hacer es elige, no que sea el mejor, doctor, solo es en dónde está usted. Si usted es neumopediatra o es neumólogo, pues va a decir que usted quiere óxido nítrico, quiere periostina y quiere, pues ahora sí que todo el panel, ¿verdad? Más bien, pero yo le contestaría para el médico general, ¿cuáles son los que ustedes deben de pedir? Deben de pedir IgE y eosinófilos en moco nasal, de aquí. Eosinófilos en moco nasal. Lo repito, estos son los que más deben interesarte. Si en el lugar donde estás en el instituto... ¿No se ve su pantalla? Sí, doctor, no se ve. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor, ya se ve. Okay. Entonces, doctor, su pregunta es, pues ahora sí, como dicen, a doble filo. Como médico general, ¿yo qué le recomiendo? Que pida la espirometría, hacer una buena historia clínica y hasta ahí llegan ustedes. ¿Tiene el paciente dinero? Pídele inmunoglobulinas, principalmente la IgE y eosinófilos en moco nasal. Yo pienso que hasta ahí deben de llegar ustedes. No porque no puedan pedir lo demás, solo porque al triste paciente lo haces gastar mucho dinero y a veces son estudios que ni el mismo médico sabe relacionar, ¿sí? Ese es el problema de pedir paquetes. Entonces, ustedes deben de quedarse que para el diagnóstico de asma es la clínica, es una espirometría con broncodilatador. Las pruebas de reto con metacolina no son para el médico general, las debe de conocer, pero no las debe de aplicar, y solamente pedir IgG y eosinófilos en moco nasal y hacerle el test de pruebas para ver ¿cómo se llama? El RES que le llaman, es decir, las pruebas específicas, ¿sí? Para alergénicos, o sea, el retarlo precisamente para ver a qué es alérgico y tratar de desensibilizarlo. Pero aún así ya es del inmunólogo. Entonces, esa es la contestación, doctor. Número 2. Gracias. Doctor, ¿me puede recordar la tirada del síndrome de Ramster? De Samter, perdón. El Samter. De Samter, la de Samter es pólipos nasales, intolerancia a la aspirina y asma bronquial o hiperreactividad bronquial. Es esa. Entonces, a un niño siempre hay que ver la nariz y si ves pólipos, más bien, doctor, aquí me recuerda algo, se los iba a decir en tratamiento. Si a mí me llega un paciente con asma bronquial, satanizo los AINES. Yo ya nunca más le vuelvo a dar aspirina. Yo no me echo el boleto a decir si eso no es Samter, que actualmente ya no viene como Samter, ahora viene como ERA, o sea, intolerancia a la aspirina y pólipos nasales. Enfermedad de ARA, así viene en el libro. Ok, tercera pregunta. Tercera pregunta. Doctor, a la exploración física, aunque no es en un ataque asmático el paciente, ¿es posible escuchar las sibilancias y los estertores? No, el paciente, acuérdese lo que dice ahí en la historia clínica, ahí está, de lo que estamos diciendo ahorita. En el, ¿cómo se llama? En el paciente, o sea, el asma bronquial tiene una situación que se llama BEF1, ¿sí? BEF1, reversible con tratamiento o espontáneamente. Entonces, es lo que dice aquí exactamente, mientras que esté el asma controlado, no, el tórax es normal. Aquí está. Es un tórax normal. Cuando el paciente está en crisis, lo va a entender ahora que veamos el tratamiento. Ahí le respondo a la pregunta, doctor. Va a ver que entonces va a ver como si fuera de 0 a 100, va a ir aumentando las sibilancias, la taquipolimnea, la cianosis, más los datos de insuficiencia respiratoria aguda, conforme va la crisis avanzando más. Cuando más obstruido está el paciente, pero tiene algunos periodos que deben de ser largos en donde está normal, ¿sí? Por eso dice que no es, que siempre es normal cuando no tiene crisis, ¿sí?
pero en intercrisis, pero cuando no esté en intercrisis, pues va a tener todos los síntomas y signos y va a depender precisamente de qué tan grave está la obstrucción. Ajá. Cuarta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, Adelante. mi pregunta es, en el caso del asma, el remodelamiento de la vía aérea, ¿también es reversible o eso no? En el asma sí. En el asma es reversible. Por eso comentan ahí que en los cambios en la composición y organización deben de detectarse a tiempo para precisamente tratar de evitar que estos cambios se sucedan lo que es lo crónico, que no haya una reparación crónica, ¿ya? Pero aquí pasa igual que en todo lo que se dice en medicina, órgano que se sobreexpone se estimula, se sobreestimula, se hipertrofia, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si aquí tiene crisis, lo que decía la doctora, ¿cuántas crisis tiene al día o cuántas crisis a la semana o al año? Llega un momento en que ya se vuelve el ACOS, obstrucción crónica irreversible de la vía aérea. Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en EPOC. Ahí también, igual que a la doctora, le voy a contestar esto más adelante. ¿Sí? Quinta pregunta. Gracias. Quinta pregunta. Adelante. Adelante, doctoras y doctores. Yo, doctor, por ejemplo, si yo de primer contacto me llega un paciente que trae datos de asma, pero me dice que es solo en ciertas épocas del año, yo me aventuro a dar diagnóstico de alergia de asma o me voy directo a dar Montelucas que me sirve para las dos cosas. O sea, lo primero allí es, como usted comenta, ¿qué problema tiene su paciente? O sea, ¿de qué se está quejando? Él tiene que hacer lo que es, cuando menos una radiografía y una espirometría, lo mínimo que puede hacer, y la historia clínica. De ahí, en tratamiento no nos metemos, doctora, porque sucede, pues, o sea, de que no se me adelanten, porque si no nos vamos a echar el rollo y no vamos a hacer. ¿Qué tratamiento le vas a dar? Depende si está en intercrisis o en crisis. Para que lo entiendan, porque casi la pregunta, me han hecho 4 preguntas casi muy parecidas al respecto. Miren, cuando tú haces el diagnóstico de asma, aquí la idea es la siguiente: ¿cuánto tiene de proceso de obstrucción tu paciente? Si tu paciente está muy obstruido, para nada, ¿cómo se llama? Se salieron acá, Jesús. Se salió ¿cómo se llama? Entonces le vas a dar, esteroides. Si no cede y el paciente sigue más obstruido y más obstruido, como se ve aquí, ya prácticamente no entra ni sale aire, al paciente hay que internarlo, hay que intubarlo. Entonces, en tratamiento depende si el paciente está grave o no está tan grave. Otra situación también, para que de una vez lo entiendan, o me lo adelanto, eso es adelanto a lo que voy a decir después. Para que entiendas el asma, haz de cuenta, primero, cómo se va a clasificar clínicamente el asma en asma controlada y asma descontrolada. Yo le digo que para que lo entiendan, y con todo respeto a todas las religiones, pero para que lo entiendan porque estamos en un país católico, acá está Diosito, aquí está el purgatorio y acá está ¿cómo se llama? Aquí está Diosito, aquí está el purgatorio y acá está el infierno. Si el paciente está intercrisis, es decir, bien controlado, está con Diosito, está acá arriba, y como una escalera, si baja dos peldaños, va a caer ¿a dónde? Al purgatorio. Es un paciente que tiene un asma descontrolado, leve o moderado. Si el paciente sigue más abajo, va a entrar ¿cómo se llama?
allá con el chingado chango, ¿cómo se llama allí? Ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama allí? Al infierno. Y entonces, si está en el infierno, le llamamos crisis. ¿Ya? ¿Cuál es tu objetivo médico? Abogar por él para que se vaya a dónde? Al purgatorio, y tu idea principal es que esté con Diosito, es decir, que no tenga crisis, que esté intercrisis. Entonces, ¿qué tratamiento le vas a dar? Que eso relaciona a su pregunta, pues está controlado, está descontrolado, está en crisis. Pero allí no, en ese momento, si ahorita me llega por primera vez al consultorio, está en crisis, a mí no me importa si sea alérgico o no sea alérgico, me importa meterlo a dónde, con Diosito. Ya cuando esté con Diosito, ahora sí le hago todas las pruebas que me decían, los eosinófilos. No me sirven para nada los eosinófilos ni una espirometría para hacer diagnóstico de asma si está en crisis. Ahí lo que se trata es salvarle la vida. Entonces, hasta que veamos más tratamiento, igual también se va a quedar contestada estas preguntas como la que usted me está haciendo ahorita. ¿Sí? Pero, y más o menos quedó la explicación de que no podemos decir cuál es el mejor tratamiento para el asma, porque no depende de dónde está tu paciente. Sexta pregunta. Gracias. Sexta pregunta. Doctor, ¿cuál era el otro nombre del que le daba a la marcha atópica? Es que mencionó marcha atópica y dentro de ellos está dermatitis atópica y faringoamigdalitis, rinitis alérgica y alergia alimentaria. Ahí está la Pero marcha la atópica. faringoamigdalitis Le llaman hipertrofia adenoidea. Ahí más bien, si usted recuerda, más bien, no quiero dar vueltas. ¿Cómo se llama? Si usted recuerda, se me hace que es la otra. Si usted recuerda cuántos tipos de amígdalas tenemos, a ver, contéstemela. Acuérdese. A ver, doctora. Cinturón de Waldeyer. A ver, doctores, los anatomistas. Cinturón de Waldeyer, ¿qué es eso? Amígdalas palatinas, amígdalas faringias, amígdalas, ¿qué? Tubáricas, ¿cuáles? Entonces, depende, a esta le llaman hipertrofia adenoidea, pero puede ser faringoamigdalitis, o sea, se refiere al cinturón de Waldeyer. Entonces, doctor, aquí tiene los antecedentes personales o condiciones asociadas y antecedentes familiares. Eso le llamamos marcha atópica, es decir, que a todo paciente le vas a preguntar muchas preguntas dirigidas a ese mismo. Ajá, a eso se refiere esa parte. Es que hay una que da vuelta y otra. Ajá. Entonces, séptima pregunta, esa se abre ya a todo el público. Quien quiera preguntar, doctores. Doctor, Ajá. en el caso de un periodo asintomático y que un paciente pues sea un paciente responsable y quiera pues así que prevenir antes que lamentar, en la espirometría, en caso de sospecha de asma, ¿también saldría el BEF bajo? No, está normal. Es la misma pregunta que decía la doctora. Si me llega mi paciente a mi consultorio, y no tengo bien claro si es alérgico o no alérgico, le empiezo a dar Montelucas, es lo mismo. O sea, si está normal, doctor, pues la espirometría, ahí, déjala ahí, la espirometría le va a salir normal, ¿sí? Si el paciente llega, si está con Diosito, el paciente está asintomático, todos los estudios que le haga van a estar normales, que esa es la condición del buen tratamiento del asma. ¿Ya? Conforme van aumentando los problemas, se va haciendo más obstrucción, más edema, más inflamación, por eso es la hiperreactividad bronquial, y por lo tanto empieza a haber infecciones agregadas, puede ver el barotrauma, el bobutrauma si lo tienes en ventilación mecánica. Entonces, la pregunta que usted me hace es esa, espirometría cuando el paciente está sano no sirve de nada. Sí, o sea, cuando no que esté sano, pues solo está, el asma no se cura, cuando está con Diosito, cuando está controlado, o también le llaman intercrisis, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, en ese momento, doctor, es muy difícil que haga el diagnóstico, ¿ya? O sea, preventivo diagnóstico es muy difícil que lo haga. Tienen que esperar a que debute y de ahí empezar ya el tratamiento. ¿Sí? Okay, doctor. Gracias, doctor. Octava pregunta. Adelante. Yo, doctor, Adelante.
cuando nos enseñó cómo hacer el diagnóstico de, ¿cómo se llama?, de asma con un flupómetro, nos dijo que les dijéramos que se den 4 disparos de salbutamol. ¿Este salbutamol que es 100 microgramos o qué otra alternativa hay de broncodilatador? Lo vamos a ver, doctor, cuando veamos tratamiento igual también, porque ahorita para hablar de eso tenemos que hablar de los broncodilatadores y mientras que no sepamos esto, no, pero ahorita nada más le contesto que todas las presentaciones en aerosol, todas son en microgramos, no son en miligramos. Entonces, si usted un puff de salbutamol trae 100 microgramos, si le da usted 4, le está dando 400 microgramos. Si usted lo quiere derivar a miligramos, ¿cuántos miligramos le está aplicando? 0. ¿Qué? 0.4, ¿verdad? Entonces son dosis muy bajas, no tiene muchos efectos secundarios. Aunque se ha visto que el latino y principalmente el Mexican Curious es muy lábil, muy susceptible al salbutamol, pero la prueba que está indicada es salbutamol. Si no, le puedes dar también anticolinérgicos. Pero el salbutamol es el que se debe dar 4 disparos y después ya se hace otra vez la otra. Estamos hablando en adultos, no en niños. En adultos. Así es. Novena. Adelante, doctores. Doctor, yo tengo más que nada, quiero hacer como un comentario. Adelante. Ya estuvimos viendo que el asma es una enfermedad que no se cura. Aquí por mi casa hay un señor que está haciendo lodo, vendiendo jarabes que supuestamente las personas me afirman que sí se les quitan los síntomas con ese jarabe y se los da súper carísimo. Entonces yo digo, realmente... Ya sé de quién habla. Lo que pasa, doctora, es que él ya encontró cómo llevar con Diosito a las personas. O sea, lo que el doctor decía para hacer el diagnóstico preventivo, con Diosito no se puede. Entonces él lo que le hace es, se les adelanta y les vende según él vacunas para el asma, pero no es eso. Lo que pasa es que les da medicamentos para que no se enfermen. ¿Sí me doy a entender? Cuando veamos tratamiento va a ver el arsenal tan importante que tenemos de tratamiento y uno de ellos, que es el no medicamentoso, es precisamente que usted debe de ser el líder de su paciente, porque si usted le dice que que esa agüita de que hasta por cierto ni está, ¿cómo se llama? Pues o sea, no tiene proceso de esterilización, solo es agua de la llave, y usted le dice, se va a tomar media cucharadita exactamente a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche y el asma se le va a quitar, y el asma no alérgico usted ya la curó, usted ya es la doctora, el que va a ganar el premio Nobel porque ya curé el asma. ¿Sí me dio a entender? ¿Queda claro, sí, doctora? Sí. O sea que sí, ya sé de qué médico está hablando, porque sí, pero pues no, o sea, él se defiende en eso, en que él no engaña, él nada más lo saca del infierno o no lo deja entrar ni al purgatorio y siempre lo tiene con Diosito. Así es, doctor. Sí, pero es mucha en la medicina, mucha psicología. Sí, mucho estímulo. Por eso le digo que ustedes como médicos deben ser líderes por excelencia, para que tu paciente vibre cuando tú le estés hablando y se cure nada más de verte. Esa es la situación, doctor. Pero muy buena pregunta. Sí, pero eso no existe, doctor. El asma no se cura. Aunque le digan y le reafirmen y demás, este señor se está volviendo rico con la charlatanería. Sí, pero así es, doctor, desgraciadamente. 10ª pregunta. Adelante, doctores. Doctores. Adelante. ¿Hay alguna ventaja en la oscilometría de impulso frente a la espirometría en un niño de 6 años? ¿O qué otras indicaciones tendría la oscilometría? Más bien, usted mismo contéstese. ¿Cuándo usted le indicaría una oscilometría a un paciente? ¿Cuándo? Se me ocurre el caso de ahorita de una... No, pues es que, no. Cuando sea menor de 6 años. Cuando sea menor de 6 años, doctor. Así es. Pero un niño menor de 6 años, le voy a comentar, acuérdense lo que una doctora me preguntó la clase pasada, que si el asmático puede nacer, claro que nace asmático, sobre todo ya el que viene el genotípicamente hablando. Pero un niño, un chilpayate de esta edad, yo no pensaría en asma de primera intención, yo pensaría en fibrosis quística. Pensaría en un McClot,
pensaría en ERGE, en reflujo gastroesofágico, pensaríamos en una malformación de la nariz. No todo lo que chifla es asma, entonces sería para hacer el diagnóstico diferencial y ver para qué, o sea, la indicación es diagnóstico diferencial de asma, pero lo que dijo ahorita la doctora lo va a indicar cuando sea menor de 6 años. Unos libros dicen que menores de 4 años. En el instituto la tarifa es de 6 para arriba y 6 para abajo, ¿sí? Pero sería injusto que este oscilómetro me lo pusiera yo. Les doy a entender, si tenemos el espirómetro, ¿para qué gastas? Porque este es computarizado, es caro, el estudio es caro, es muy caro. Entonces, pues es gastar el dinero de embalde. La primera indicación es menores de 6 años de edad, con un paréntesis de menores de 4, o en los niños que no cooperan. Si es un niño con Down, pues aunque tuviera 15 años, le vas a poner el oscilómetro porque no va a cooperar. Aunque los Downs están, yo estoy más oligofrénico que los Down, los Down aguas con ellos, mis respetos. Entonces, si tú le dices cómo, el niño te va a cooperar. Esa sería la contestación, doctor. Bueno, doctores, entonces, pónganse a estudiar, los felicito, las preguntas están muy bien dirigidas, pónganse a estudiar, la próxima vamos a ver tratamiento y van a ver que muchas de las, de 6 preguntas que me hicieron hoy, las voy a contestar en la próxima clase con las puras diapositivas. Ustedes mismos van a sacar sus conclusiones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver entonces la próxima clase? Nada más se los adelanto para que se pongan a estudiar, porque casi nos vamos toda la clase nos la vamos a pasar en esto que está aquí. ¿Cuáles son los medicamentos controladores del asma? ¿Y cuáles son los aliviadores? ¿Ya? Se supone que estos ustedes ya los vieron y ya saben su farmacopea, su farmacocinética, farmacodinamia, desde que vieron, Pharma, ¿verdad? Y el año pasado en Neumo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos más o menos, pero que quede claro otra vez, no podemos entretenernos en darle la farmacocinética y farmacodinamia a cada uno de ellos porque no acabaríamos, ¿sí? Vamos a hablar de lo básico de cada uno de ellos, lo que el doctor me preguntaba, cuántos microgramos, cómo lo vas a utilizar, etcétera. ¿Qué son las cromonas? ¿Qué es el anti-IgE? Ya vieron que hay una interleucina, etcétera, que son los más nuevos. Y entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y de ahí, si alcanzamos, entonces vamos a ver qué son los LAMA, qué son los LAVAS, cuándo los vas a utilizar, qué contraindicaciones tienen, lo que ahorita me preguntaban, y de ahí nos vamos a ir a cada uno de ellos. Ahí es lo que vamos a ver la próxima vez para que más o menos sepan de qué vamos a hablar. Cuándo son los esteroides inhalados, cuándo es mejor uno que otro, etcétera. Eso va a ser prácticamente nuestra clase que sigue y con eso vamos a tener esta charla. Ya después vemos las GINAs, y ya las GINAs, ahí va a ser la aplicación de todo lo anterior. Allí es lo que yo les comentaba, ya nomás para que vean esto, y aquí está lo que me preguntaron, ¿no? Toda la clase. La evaluación inicial, la gravedad, el control y los determinantes. Evaluación inicial, gravedad, control. Aquí sería el infierno, acá sería con Diosito, aquí sería el purgatorio. ¿Ya? Con todo respeto a todas las religiones. Entonces, doctores, pues nos vemos el próximo, ¿qué es mañana? No, el jueves, ¿verdad? Es martes, ya no es el Alzheimer. Nos vemos el jueves para continuar con esta charla que es medicamentos en el asma. ¿Sale? Pues buenas noches y que descansen.